leyendo la palabra del Señor. Aunque nos habla aquí, como en el título del capítulo, un futuro glorioso de Sión, vamos a buscar varias enseñanzas que nos va a entregar para poder alcanzar ese futuro glorioso para nuestras vidas. Amén. Habiéndolo encontrado, vamos a dar lectura a su palabra. Repito, Isaías 35, del versículo 4 al 8. Y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí estamos, ¿ves? Dice así la palabra del Señor. Decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí, dice, ponga atención a este versículo, que él que iba a dar de base, pero preferí leer varios. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oramos brevemente al Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor. Tu palabra ha sido leída, Señor. En el nombre de Jesús, toma el dominio, el control de nuestras vidas, Señor. Tú ya nos has bendecido con la lectura, mi Dios. Ayúdanos a tomarnos de esa palabra. Ayúdanos a acercarnos a esa promesa, oh Dios. Ayúdanos a arrebatar esa bendición, oh Dios. Gracias, Padre mío, porque tiene una gran bendición para tu pueblo, para tu iglesia, Padre mío. Así, Padre mío, para aquella iglesia fiel, Padre mío. Y como dice tu palabra, la que perseverará hasta el fin, dice que ese será salvo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, al momento de predicarse tu palabra, tú da gracia, virtud. Padre mío, sazona las palabras del predicador. Óngelo, Padre mío, con tu Espíritu Santo de lo alto, Dios. Lava limpia, Padre mío, este vaso de barro para ser transmitido tu palabra, Dios. Padre mío, Señor amado, que el pueblo tenga un corazón de discípulo, Dios. Prepáralo como buena tierra, Señor Jesús. El momento, Padre mío, Señor amado, que tu palabra se esté predicando, guarda el orden, el respeto, Señor amado. Te lo ruego, mi Dios, y toda oposición del diablo, toda, Padre mío, Señor amado, barrera que ponga el enemigo, en esta noche la reprendemos, Padre mío, la derribamos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda mente, Padre mío, Señor amado, que muchas veces son oposición a tu palabra, abre, Padre mío, los corazones, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Dios Santo, echamos fuera toda obra del enemigo en esta noche, oh Dios. Y prepáranos para oír el mensaje, Señor. Todo te lo pedimos bajo aquella gracia, bajo aquella bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria son para Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Amén. Antes de ir al mensaje, quiero igual entregarle, comunicarle que mi esposa hoy día no ha podido venir. Amén, porque su mamá tuvo un accidente, tuvo una caída, se golpeó en la cabeza, pero ya siendo llevado al médico, no hubo para qué hacer ninguna operación ni ningún corte. Le dijo el médico, en el golpe que tenía en la cabeza, sí, mucha hinchazón, y lo cual solamente debía esperar con cierto remedio, y dentro tal vez de una semana esto iba a desaparecer. Entonces por ese motivo no ha podido estar acá, se ha tenido que quedar cuidando a su mamá. Amén. Así que la bendición de Dios pueda también llegar para aquellos que no lo pueden estar en el día de hoy. Amén. Bueno, que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Dice esta palabra del Señor, amén, que Dios muestra, amén, y traza un camino para alcanzar una bendición que viene más adelante, que viene en lo próximo, en el futuro para nuestras vidas, amén.
Y aquí le llama en un futuro glorioso de Sión. En un futuro glorioso de la iglesia de Dios. Y de Sión dice en la ciudad de Dios. Dios bendiga la iglesia del Señor. O sea que esa es una promesa grande que Dios hace a su pueblo. Dios bendiga la iglesia del Señor. Por eso dice que Dios ponía en la boca del profeta Isaías llevar un mensaje en el cual dice que este pueblo de Dios, amén, tenía que, dentro de aquellas cosas, fortalecerse, tenía que despertar, tenía que animarse. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tenía que fortalecer sus piernas, fortalecer sus rodillas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Todo lo necesario que el hombre o la iglesia o la hermana, el joven que tenía que hacerlo, hermano, porque dice que de esta manera podía estar dispuesto para alcanzar y entrar en la promesa de aquella ciudad. Como decía el último versículo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y habrá allí calzada y camino. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y será llamado camino de santidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque para llegar al reino de Dios, para llegar a la promesa de Dios, dice que nosotros es necesaria, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tener esa cualidad que viene de parte de Dios, y la cual aquí se refleja en santidad, pero la cual dice que está dentro del ser, en el cual dice que Dios es un Dios, ¿verdad, hermano?, que es santo por sobre todas las cosas. Y por eso que vamos a estar aquí agregando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, varios versículos que nos dan a nosotros esa herramienta para poder algún día estar en la presencia de Dios. Amén, amén, Señor. Porque así lo demanda el Señor, amén. Vamos a estar buscando. Dice aquí en la palabra del Señor, amén, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Cuántos me están siguiendo la lectura? Amén. Dice, mire aquí dice, procura con diligencia, ¿cierto? Y aquí yo tengo como otra palabra que sale en vez de procura, sale, dice, estudia con diligencia. Porque nosotros cuando nos preparamos, amén, para poder capacitarnos en algo, amén, poder educarnos en algo, nosotros tenemos que estudiar. Por eso dice la palabra del Señor, amén, que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Mire, vamos a estar leyendo lo que dice, amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, Dios dentro de la palabra del Señor nos da una herramienta de la más importante. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y que tiene que tomarle el Hijo de Dios o la mujer de Dios, amén, para poder, ¿verdad, hermano?, procurar, anhelar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, obtener todo eso que viene a través de la palabra de Dios. Porque como decíamos anteriormente, si nosotros no tenemos la palabra de Dios, es porque nosotros no conocemos a Dios. Nosotros no hemos oído hablar a Dios a nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso Pablo le hablaba, amén, a Timoteo, le decía, tienes que capacitarte, tienes que leer, tienes que, verdad, hermano, cierto, educarte en la palabra de Dios. Y como quien, como un obrero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que hace el obrero? El obrero cumple una labor dentro de la obra. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Todos somos obreros de la obra de Dios, amén. Somos alguien, ¿verdad, hermano?, que estamos nosotros trabajando en la obra de Dios, que no tiene, dice, de qué avergonzarse. Porque muchas veces alguien nos pregunta algo, nos dice algo, o simplemente nos da vergüenza hablar de la palabra de Dios. A nosotros cuando éramos jóvenes, o recién habíamos empezado a caminar en los caminos del Señor, a mí también, aunque yo siendo cristiano, nacido en el Evangelio, yo iba a donde unos familiares, unos tíos eran los pastores, y a mí me costaba
ahí por allá por Santa Rosa, me costaba a veces levantar las manos y dar la gloria a Dios. Y yo tenía el deseo, porque yo tomaba micro de acá y me costaba llegar allá, porque tenía el deseo de llegar y estar en la reunión y servirle a Dios, pero tenía que vencer esa timidez, esa vergüenza. Dios bendiga a la iglesia del Señor que había en mi vida. Y los hermanos decían, demos la gloria a Dios, y me costaba levantar las manos. Y toquemos las manos, ¿verdad, hermano? Lavemos el nombre del Señor. Y a mí me costaba hacer todas esas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque a nosotros, Dios bendiga a la iglesia, a veces hay cosas que tal vez son trabas, impedimentos, ¿verdad, hermano? Que no nos dejan servirle con libertad al Señor. Amén. Así que a nosotros, como jóvenes, como niños, o como cualquier hermano nuevo, usted tiene que pedirle desde ya al Señor, porque aquí dice la palabra del Señor, estudia, amén, o procura con diligencia, ¿verdad, hermano? Presentarte aprobado delante de Dios. Porque no sabemos el día de mañana cuando Dios nos va a usar en la área que Él quiera. Amén. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Entonces dice aquí también la palabra del Señor. Amén. Primera de Pedro 1:2. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si Dios nos habla, como decía, de santidad, vamos a estar buscando, perdón, antes de eso, como hablaba de que nosotros tenemos que escudriñar en San Juan 5:39. San Juan 5:39. Por eso nos agrega aquí la escritura, lo cual nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Nosotros más que leer, tenemos que meternos y estudiar. Como decía ahí la palabra, escudriñar. No leer, ¿verdad? Muchas veces queremos avanzar, no sé, muchas veces, claro, porque tenemos una necesidad, amén, o nos gusta leer o aprender más del Señor y tratamos de leer en la mayor mente de páginas al día, capítulos al día. Queremos a veces leer toda la Biblia, ¿verdad, hermano? Cierto, de tapa a tapa. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero a veces poco se nos queda, porque no todos tienen la misma capacidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces se nos quedan de memoria las cosas, pero a veces se nos queda, ¿verdad, hermano?, también en el corazón. Y cuando viene algo, nos acordamos que esto debe ser así y esto debe ser de otra manera. Pero Dios nos llama a que nosotros tenemos que profundizar en el estudio, hermano. Tenemos que escudriñar, aunque lea 2 o 3 versículos, pero eso, pregúntelo y pregúntese usted delante del Señor. ¿Están aquí, verdad? Pregúnteselo al Señor. ¿Qué es lo que significará esto? ¿Qué significa esta palabra? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Escudriñemos la palabra del Señor. Ahora vamos a ir a 1 Pedro 1:2. Dice, elegidos según, porque nosotros somos escogidos de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? ¿Y para qué nos escogió el Señor? 1 Pedro 1, versículo 1 y 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, mire, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayuda, dice que nosotros somos elegidos, amén, por Dios nuestro Padre para en santificación del Espíritu. Amén, debe ser santificado nuestros pensamientos, nuestro espíritu, porque nosotros llegamos todo de una forma, de una manera de pensar, ¿verdad, hermano? De actuar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Traemos las cosas, ¿verdad, hermano? De las que participamos allá afuera, pero dice que aquí Dios nos empieza a santificar. Porque Él, ¿verdad, hermano? Hace una obra para perdonarnos nosotros, amén, de restaurarnos, amén, y luego también santificarnos nosotros. No tenemos que saltarnos ningún proceso de que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Amén. Y dice santificación en espíritu para obedecer y ser rociados. Amén. Con la sangre de Jesucristo. O sea que lo que explicaba el apóstol, amén, que la sangre de Cristo a nosotros, ¿verdad, hermano? Tiene que cubrirnos. Tiene que, dice, ser rociado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tiene que llegarnos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Esa sangre, porque dice que cuando era
en el holocausto, cuando los sacerdotes sacrificaban, dice que sacrificaban el animal y tomaban de la sangre y ellos rociaban el holocausto. A ver, iban esparciendo, ¿cierto? Iban tirando, rociando, iban salpicando la sangre en distintos lugares. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y así también tiene que llegar un día a nosotros. Tiene que salpicarlo, aunque sea una gota de esa sangre, amén, y hacer la obra que Dios quiera en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque Dios tiene que hacer la obra que Él quiere en nuestras vidas, amén. Dice, para santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer. O sea, nosotros nos santificamos para obedecer a Dios, para obedecer a la obra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice también en Hebreos 12, versículo 12 al 14, por lo cual levantad, dice, las manos caídas y las rodillas paralizadas, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el 13, muy parecido a lo que estábamos leyendo, amén. Y haced senda derecha para vuestros pies. Amén, hermano. Nosotros tenemos que, no es que nosotros la hagamos, pero nosotros tenemos que buscar un camino más o menos recto para seguir, que es el camino de Dios. Haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo, dice, no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo empecé así, yo llegué así, pero no tengo que terminar así. Tengo que irme sanando, tengo que irme enderezando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Por mucha debilidad o falencia que nosotros tengamos, amén, no tenemos que seguirlo del camino. Y aquí agrega, ¿verdad, hermano? Lo que estábamos hablando, que la santidad de Dios que nos acompaña en todo lo que nosotros hagamos. Y en todo lo que nos demanda Dios, ahí siempre está la santidad de Dios. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. O sea, ¿cuál es el requisito que Dios estaba pidiendo para aquel futuro glorioso de Dios, para aquella, verdad, hermano, cierto, ciudad espiritual, o aquella comunión que siempre el hombre va a tener delante de la presencia de Dios? Amén, que tiene que gozar, verdad, hermano, cierto, y manifestar esa santidad en la vida del hombre, en la vida del cristiano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Dice también la palabra del Señor. Amén. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Porque el apóstol decía, hermano, que esto algún día todo va a tener su fin. Parecido hablándolo como nos hablaba el mensaje pasado, amén, de que todas estas cosas algún día, verdad, hermano, cierto, van a ser deshechas. Así lo expresaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él decía, si algún día todas las cosas van a llegar a su fin, nosotros tenemos que andar, verdad, hermano, en una forma o una manera santa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, y piadosa. Dios bendiga a la iglesia del Señor, manera de vivir. Amén, porque dice que en otro tiempo, verdad, hermano, cierto, nosotros habíamos hecho o hacíamos lo que nosotros queríamos, pero ahora ya hacíamos todo conforme a lo que Dios demanda de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? Dice aquí también la palabra del Señor, amén, en Lucas, capítulo 1, del versículo 68 y el versículo 74 y 75. Eso habla, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. En cuanto a Zacarías, el padre de Juan dice que este profetizó, verdad, hermano, cierto, sobre Jesucristo, amén, y de qué forma también Juan tenía que él preparar el camino del Señor. Mire, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. El versículo 74 y 75. Que librado de nuestros enemigos sin temor, le serviremos, dice.
en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que librados, amén, de nuestros enemigos. A veces nuestros enemigos son nuestros propios temores. Los enemigos, amén, en nuestra poca oración. Dios bendiga a la iglesia del Señor, en la pereza espiritual. Nuestros enemigos es disponerlo en las manos del Señor. El enemigo a veces, ¿verdad, hermano cierto? Es de no tener la dedicación de poder dar un día, un momento, una hora en el día de poder leer la palabra del Señor. De presentar un ayuno delante de la presencia de Dios. Pero así decía también, amén, Zacarías, que Él nos librará, ¿cierto?, de todos nuestros enemigos. Porque Dios nos fortalecerá en todas nuestras necesidades. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que delante de Él, amén, nosotros le serviremos, amén, en santidad, delante de Él todos nuestros días. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mire, aquí dice la palabra del Señor, amén, que fortaleciendo las manos caídas, según lo que nos hablaba la palabra del Señor, dice, son para trabajar, no para quedar inactivas. Cuando Dios nos habla que nosotros tenemos que fortalecer nuestras manos, cuando están débiles o caídas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros tenemos que empezar a activar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo que nuestras manos puedan hacer, para adorar a Dios, para cantar a Dios, dice, para elevar manos santas delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Cuando nos habla, amén, de las rodillas paralizadas, dice que las personas con rodillas endebles no logran andar derechas. Amén, porque sienten debilidad física y también debilidad espiritual para servirle al Señor. Y rodillas endebles quiere decir, hermano, que hay tal vez una iglesia, hay una hermana, hay, verdad, hermano, un hijo de Dios que no tiene una vida de oración delante de la presencia de Dios. Que no tiene, verdad, hermano, una comunicación delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor también quiere hacer en el día de hoy. Fortalecer aquellas rodillas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vuelvo al versículo, verdad, hermano, en la cual habíamos leído el capítulo 35, versículo 12. Perdón, 35, versículo 3. Y habla ahí, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que tiene que fortalecer aquellas manos y afirmar aquellas rodillas. Dice, decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis, dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque nosotros muchas veces solo no nos podemos levantar. Solo no podemos animarlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tiene que venir el Señor a través de su palabra. Tiene que venir la fortaleza de Dios. Tiene que venir el poder de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad, hermano? Y Él viene, dice, con retribución. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Con pago también a aquel que se esfuerza. Porque dice que nosotros tenemos que esforzarnos y trabajar en la obra del Señor. Y de esta manera, ¿verdad, hermano cierto? Teniendo unas manos dispuestas para el Señor, una rodilla fuerte. Dice también, animad a los desalentados de corazón. Cuando no hay problemas, cuando hay problemas en el corazón, todo el cuerpo lo sufre. Cuando hay un corazón, Dios bendiga a la iglesia del Señor, inestable, un corazón que muchas veces existe pena, existe dolor, existe angustia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hay un corazón que tal vez nosotros no le hemos entregado nuestras cargas a Dios. Y eso es lo que a veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no nos permite a nosotros, amén, servirle a Dios con completa libertad. Porque dice la Escritura que hay como un corazón apocado, o un corazón débil, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o un corazón temeroso delante de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a descubrir, hermano, cuál es la debilidad que es nuestra vida, y esa entregársela delante de la presencia de Dios. Porque dice así la palabra del Señor, amén, que Él no rechaza un corazón contristo y humillado. Un corazón sincero delante de la presencia de Dios.
Un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Decílado de corazón abocado, esforzado, dice, no temáis. Y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos, dice, estos se abrirán. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque si no hay fe, hermano, en nuestras vidas, amén. Cuando están pasando estas cosas nosotros, la fe no nos alcanza para poder mirar, ¿verdad?, una meta, un objetivo en nuestras vidas. Y dice que de esta manera, ¿verdad?, nos viene el desaliento, el desánimo, indica que hay carencia de fe en nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que sin fe para nosotros es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que ser acompañados de fe. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Dice también la palabra del Señor, amén. Entonces dice que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos, dice, se abrirán. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, llegamos aquí y como que teníamos una venda en nuestros ojos, amén, y no podíamos ver? Una venda que cubría, ¿verdad, hermano, cierto? Y no podíamos alcanzar la misericordia de Dios. No podíamos ver la maravilla de Dios. Tenía que ser sacada esa venda que hay en nuestros ojos y abiertos también nuestros oídos. Porque muchas veces escuchamos, amén, pero no escuchamos la palabra con fe. Por eso no nos tomamos de esa promesa de Dios. Y eso siempre va a ocurrir, que llegará un momento en que cuando nosotros tenemos que pedirle a Dios dentro de la iglesia, y muchas veces estamos dentro de la casa de oración, amén, pero nuestros ojos están velados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nuestros oídos están cerrados. Nuestro corazón por sí, ¿verdad, hermano cierto? También está, ¿verdad, hermano cierto? En una condición, como decía aquí también, en una condición es que está afligido, apocado delante de la presencia de Dios. Porque cuando llega un corazón gozoso delante de la presencia de Dios, dice que se canta, se goza, se cree a la promesa de Dios. Ese le sirve en el camino que Dios quiere, que dice que es un camino, ¿verdad, hermano? En cuanto dice que Él entrega su corazón en santidad delante de la presencia de nuestro Dios. Y también agrega la escritura, amén, el 6. Entonces dice, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán acabadas en el desierto y torrentes, dice, en la soledad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, porque Cristo el mismo, hermano, dice que Él vivió, hizo vivir esa experiencia a la multitud. En cuanto dice que los que estaban paralíticos, amén, dice que fueron ellos ministrados, amén, y dice que por Pedro y Juan, dice que oraron por el enfermo, por el cojo, y Él le sanó. Y dice que Él saltaba y alababa el nombre del Señor hasta llegar y recorrer las puertas del templo. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque dice que aquellos que creyeron con fe, ellos le dijeron, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Decían, ¿cuántos creen aquella promesa, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas, amén. Dice que entonces cantará la lengua del mudo, porque muchos mudos sanó el Señor. A muchos mudos Dios, ¿verdad, hermano cierto?, les abrió la boca para que pudieran hablar de sus maravillas, hablar de la grandeza de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, porque aguas serán cavadas en el desierto. Amén. Para aquellos corazones, ¿verdad, hermanos, más secos, más indiferentes. Tal vez, ¿verdad, hermano cierto? Tal vez aquellos que menos creían a la palabra de Dios, dice que Dios lo iba a transformar en torrentes de agua. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Corazones de piedra iban a ser transformados en corazones de carne. ¿Cuántos creen así a esa promesa? Porque cada día nosotros tenemos que estarle pidiendo a Dios que uno de nosotros sea cambiado, que uno de nosotros sea transformado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y esa es la obra de Dios, amén. Esa es la maravilla, la maravillosa obra de Dios que hace cuando nosotros nos disponimos
a poder servirle a Dios. Mira el Salmo 29. Salmo 29, versículo 2. Dad a Jehová la gloria debido a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque tal vez para otro la santidad parecerá algo temporal, algo pasajero, pero dice que para Dios o para el salmista, hermano, dice que era hermosura delante de Jehová. Dios bendiga a aquellos que, verdad, hermano, cierto, se disponen, aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellos adultos, a poder, verdad, hermano, cierto, manifestarse delante de Dios en esa hermosura de la santidad de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque la Escritura, verdad, hermano, cierto, nos habla, dice, sé santo porque yo soy santo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice la palabra del Señor, amén. Estamos en el 6. Vamos al 8, amén. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y allí habrá tal vez calzado, habrá un camino para servirle al Señor. Porque muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo le voy a servir al Señor? ¿Cómo puedo yo hacer lo que Dios quiere si yo no, tal vez nunca he leído, nunca he participado? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Dios, que allí va a haber un calzado, allí va a haber una calzada, allí va a haber un camino, ¿verdad, hermano? Que Dios nos enseñe. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y será llamado camino, dice, de santidad. Dice, no pasará inmundo por él. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando nosotros entendemos que el Evangelio es de una forma y cómo nosotros podemos, ¿verdad, hermano?, gozarnos de esa bendición que tiene para nuestras vidas. Dice que esa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, nos habla que nosotros nos hace como una separación de una cosa y de otra. ¿Se da cuenta? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, porque dice que a los santos, dice que santo estar separado de algo o apartado de algo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y de eso el Señor nos quiere apartar. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por muy deficiente que seamos, por muy torpe que seamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque a veces nosotros decimos, ay, viene un servicio especial, viene a hacer algo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a decir? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso nos ha pasado todo. Amén, como le dijo ahí a Jeremías, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo pondré palabra en tu boca, no digas que eres niño. Dios bendiga a la iglesia del Señor y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así el Señor hace con nosotros. Así el Señor dice que abre nuestra boca. Y también dijo, ¿verdad, hermano? Los apóstoles les dijo, no penséis lo que vas a decir, que yo pondré palabra en vuestra boca. Amén. En el momento que debían ellos tal vez defenderse. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. O sea que el que llena la boca del hombre debe ser Dios. El que llena el pensamiento del hombre debe ser Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? El que llena el corazón del hombre, este debe ser Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros queremos prepararnos, hacerlo así, de esta manera y de esta otra manera, pero dice que nosotros tenemos que fortalecer esa rodilla, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? En la oración. Tenemos que fortalecer ese corazón. Dios bendiga a la iglesia del Señor en la fe y en la entrega de nuestro Dios. Porque dice que habrá un futuro glorioso para Dios. Dice, se alegrará el desierto y la soledad, y el yerno se usará y florecerá. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Florecerá, dice, como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán, dice, la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. ¿Cuántos lo creen esa promesa, hermano? Porque es bonito servirle al Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche?
Es bonito, ¿verdad, hermano? El camino que Dios nos ha trazado. Y repetimos para estar terminando. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, dice, no se extraviará. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude a poder siempre guardar el camino que el Señor nos ha trazado. Amén. En delante cantábamos una alabanza en el servicio de varones. Amén. Y cantábamos, hay una senda que el mundo no conoce. El Señor nos ha puesto una senda, amén, para que nosotros podamos caminar. Una senda que muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no comprende los demás, amén. Pero si nosotros agradamos a Dios, dice que Él, verdad, hermano cierto, se agrada de nosotros, porque Él nos ha mostrado una senda perfecta para que nosotros podamos andar, amén. Nos ponemos en pie para estar agradeciendo conforme a la palabra del Señor en este